Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y a mis amigos también que están congregándose en esta iglesia por las casas. Continuamos predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos demanda que hablemos de ella en tiempos de bonanza, en tiempos de crisis, en tiempos de escasez, en todo tiempo, porque la palabra del Señor no está presa y ella viene a fortalecer el alma y el espíritu. Y en estos momentos que estamos viviendo, todos necesitamos una palabra de Dios. Y ese es el objeto, que haya una palabra de Dios para tu vida. Y yo siempre se lo voy a seguir diciendo. Yo soy bendecida cuando el Señor me manda a preparar una palabra para usted. ¿Por qué? Porque primero me la ministra a mí. Así que espero que el Señor nos ayude y que a esta hora que compartamos en esta iglesia por las casas, esta pequeña reflexión sea de mucha bendición para su vida y para la mía. Quiero invitarles a que vayamos a la carta a los Efesios, ahí en el capítulo 6 del versículo 10 en adelante. La palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ese es el consejo que la palabra del Señor nos da a esta hora. ¿Por qué? Y déjeme decirle que la epístola a los Efesios se escribió, hermanos, no para señalar ninguna herejía ni nada, sino para enseñar a la iglesia a vivir cada una de las etapas de la vida. Y una de esas etapas son las etapas de crisis o de conflictos. Así que quiero que compartamos ahora esa pregunta, que le demos respuesta. ¿Qué hacer en medio de los conflictos? De eso quiere que hablemos. ¿Qué hacer en medio de los conflictos? Yo no sé si usted ha tenido conflictos o los tiene o los va a tener, pero debemos de estar apercibidos y saber qué debemos de hacer en medio de esas situaciones que a nadie nos gusta pasar, pero que es necesario que pasemos. Porque Dios, a través de estos conflictos, de estos problemas, de estas pruebas, como hace poco vimos, nos fortalece, nos ayuda a desarrollar paciencia, nos ayuda a tener firme la esperanza en sus promesas y así desarrolla carácter cristiano en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra de Dios en medio de lo que acabamos de leer? Por lo demás dice: hermanos, fortaleceos en el Señor. Ahí en el versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué quería decir el apóstol cuando escribía eso? Por lo demás, o sea, mire, no importa, se lo voy a parafrasear, no importa la crisis y la circunstancia que estés viviendo. ¿Qué debes de hacer en medio del conflicto? Número 1, fortalécete en el Señor. Y eso es la palabra de Dios para nosotros. Cuando las dificultades vienen, no es de agacharnos, no es de tirarnos al suelo, no es de llorar, no es de lamentarnos, no es de quejarnos, no es de retroceder, mucho menos de negar la fe, siendo un renegado, siendo un apóstata. No, es el momento de fortalecernos en el Señor. No debemos de rezongar, de renegar, de lamentarnos. No, hay que fortalecernos en el Señor. ¿Qué es eso de fortalecernos en el Señor? Cobrar fuerzas. A mí me encanta lo que el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, cuando la nación entera estaba triste porque había muerto su adalid, había muerto Moisés, que por 40 años los había guiado en el desierto. Había sido un padre espiritual para ellos y todos estaban de luto y tristes.
Pero hermano, es cierto, pasamos crisis y momentos difíciles, pero la obra del Señor no se detiene. Y yo recuerdo ese coro que decía, en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Y en medio de esa crisis el Señor le habla a Josué y le dice, vaya Josué, mi siervo Moisés ha muerto, como que dice, esta es tu cruda realidad. Ahora pues, le dije, fuérzate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Como quien dice, continuemos. ¿Pero cómo? Y ahí le dice, solamente esfuérzate, sé valiente. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Lo pondrás en obra para que todo lo que hagas te salga bien, le dice. Nunca se aparte de tu boca este libro. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios a Josué? Fortalécete en mí, hermano y hermana, en medio de los conflictos, en medio de la crisis, en medio de la prueba. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, fortalecernos en el Señor. Eso es como ponernos una buena inyección de vitamina. Entre los señores que miran a los ganados, los veterinarios, los hacendados, saben, hay una enfermedad en la vaca que se llama la vaca caída. Y es cuando las vacas se echan y no se puede levantar. Están tan desanimadas, tan desganadas, tan debilitadas que no se pueden levantar. Pero conocimos a un hermano hace mucho tiempo que tenía una veterinaria y nos decía, es que necesitamos una policalcina. Y cuando averiguamos era una jeringa así, una inyección gruesa que le ponen a la vaca y en el momento se para. Y de ahí agarramos una historia de la policalcina espiritual para el creyente. Eso es lo que necesitamos, fortalecernos en el Señor, vitaminarnos en el Señor. ¿Cómo? Leyendo su palabra. ¿Cómo? Congregándote. Si tú ya te puedes congregar de manera presencial, gloria a Dios. Toma siempre las medidas. Pero si no, aquí está esta iglesia por la casa. Por eso estamos aquí predicando. Por eso estamos dando palabra. Lee la Biblia y tú vas a tener vitamina espiritual, pero también vas a tener vitamina cuando ores al Señor. Segundo, ¿qué hacer en medio de esto? Volvamos a leer Efesios 6, capítulo 10 y 11. Mire lo que el apóstol Pablo decía en estos versículos. Decía, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y mira el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo segundo que tenemos que hacer en medio de la crisis, para enfrentar los conflictos, ¿qué hacer en medio de la crisis? Es entender que esta lucha no es contra seres humanos. Todo esto que estamos viviendo en este año 2020, ¿quién se iba a imaginar que el año 2020 era un año de pandemia? Era un año de muerte, un año de crisis, años de enfermedad, años de terror, años de temor, años de encerrarse, de estar en cuarentena. ¿Quién nos íbamos a imaginar eso? Pero Dios, que ya lo sabe todo, nos dejó en su palabra qué hacer en los momentos de conflicto. Pero ¿sabe qué? Esta no es una guerra que la inició una nación o la otra. No nos pongamos a buscar culpables. Todo sucede por la voluntad de Dios. Dios ya lo sabía y había dejado en su palabra cómo fortalecernos. Esta lucha no es contra carne ni sangre. ¿Por qué vamos a estar culpando a las personas? Fíjese que lo interesante de esta crisis ha sido que cada uno es responsable de sí mismo. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre. Esto describe la naturaleza del enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Él está viendo de qué manera nos bota, pero también Dios aprovecha estas circunstancias para ver quiénes somos de Él y quiénes no. Estos momentos de crisis, de conflicto, no es para huir. Hay que primero fortalecernos en el Señor y segundo, hay que entender que la lucha no es contra carne ni sangre. No se trata de seres humanos. No se puede enfrentar tampoco con seres humanos. No hay una vacuna. Incluso no hay un medicamento que alivie. Lo que los médicos hacen es paliar la situación, ponerte oxígeno para ayudarte a respirar. No hay cura. No te pueden prevenir que no te dé. La única prevención es el aseo, es la higiene y es la prudencia que cada uno podemos tener. Mire qué interesante es. ¿Por qué? Porque no es una lucha contra carne y sangre. Se trata de que enfrentemos una lucha espiritual y así hay conflictos.
Hay situaciones que no podemos culpar. Es que por ahí alguien me dijo, a mí me da tristeza cuando alguien dice de que ya no va a ir a la iglesia porque se encontró con fulano en tal parte y le mencionó algo, ay, y la hizo sentir mal. Tengamos vigor espiritual, tengamos la fortaleza del Señor. Por eso hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fortaleza y entender que mi lucha no es contra las personas. No te enojes con las personas, no juzgues a las personas. Es el enemigo el que está tratando de ponernos vendas espirituales para que no veamos más allá. Yo me acuerdo que cuando inició todo esto, allá por el mes de marzo, uno de los primeros mensajes que prediqué en esta iglesia por la casa fue ver más allá. Y hermano, si nosotros aprendemos a ver más allá, vamos a ver que allá al otro lado está la paz. Allá al otro lado está la bendición, allá al otro lado está la bonanza, allá al otro lado está la cura de todo mal, pero mientras tomémonos de la mano del Señor y caminemos, no buscando culpables. Deje de perder el tiempo buscando culpables. Entonces recordemos, ¿qué hacer en medio de los conflictos o de la crisis? Número 1, fortalecernos en el Señor. Número 2, entender que nuestra lucha no es contra seres humanos. Entonces, como no es contra seres humanos, entonces, ¿cómo la vamos a enfrentar? Ahí viene lo tercero. Nos tenemos que vestir con la armadura de Dios. ¿Alguna vez usted ha salido a la calle sin vestirse? ¿Sabe que hay personas que se les olvida ponerse alguna prenda de vestir? Algunos se nos olvida. Yo una vez tuve una experiencia muy risible, me da risa, pero en ese tiempo me dio pena. Me fui con un zapato de un color y otro de otro. ¿A cuántos nos ha pasado eso? ¿A cuántos nos ha pasado que en chancletas vamos para un lugar? ¿A cuántos les ha sucedido que van con la camisa al revés? Pero ponemos las cosas al revés, a veces mal, a veces un botón mal puesto, pero nunca se nos ha olvidado ponernos ropa. Pero sabe que muchas veces se nos olvida ponernos nuestras ropas espirituales, nuestras vestiduras espirituales. Por eso es que el enemigo gana ventaja sobre nuestras vidas. Hay conflictos, hay situaciones. ¿Por qué? Porque tú no te has vestido de las ropas espirituales. Así como me visto cada día con mi ropa física, entonces pongámonos nuestra armadura espiritual. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 13, de ahí de Efesios capítulo 6 dice, por tanto tomad toda, no una parte, sino toda la armadura de Dios para que podáis resistir, dice, ¿cuándo? En el día malo, o sea, en el día del conflicto. Y habiendo acabado todo, poder estar firmes. ¿Cómo voy a mantenerme en el día de conflicto? Haciendo esto, tomando toda la armadura de Dios. Pero observe esto, nadie te la va a poner. Dice, tomad, o sea, es una acción personal. Nadie te va a sacar de tu crisis. Nadie te va a quitar los pensamientos negativos. Tú puedes sustituir los pensamientos negativos con la palabra de Dios. Tú puedes cambiar tu manera de pensar alimentándote del Señor. Tú puedes tomar la decisión de dejar ese vicio y decir, en el nombre de Jesús, hasta aquí. Y fortalecerte en el Señor. Yo te voy a decir qué ropas espirituales debes de ponerte. Mire, esta armadura espiritual comienza ahí en el versículo 14. Estad pues firme, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Mire, ceñid nuestros lomos con la verdad, lo primero de ellos. ¿Qué es lo que te va a dar fuerza? Ser veraz, no tiene por qué mentir. Llámale al pan pan y al vino vino, decía mi abuelo. O sea, digamos lo que es. No juguemos a ser creyentes, seamos verdaderamente creyentes. No digamos, es que no voy por fulano, no, seamos honestos, reconozcamos nuestro error. Entonces, tu cinto de la verdad. Segundo, coraza de justicia, dice ahí, ¿verdad? Entonces, es la protección de la zona más vulnerable del ser humano. La coraza va sobre el pecho y en la espalda, o sea, sobre el corazón y los pulmones. ¿Cuántos han pasado por este virus del COVID-19 y saben y han experimentado lo que es estarse ahogando, lo que es no tener aire? ¿Por qué? Porque el virus llegó a sus pulmones y los afectó, los inflamó.
y sucedió eso, que no podían agarrar aire. Pero mira, el Señor nos dice que antes que venga la crisis, nos pongamos la coraza de justicia. O sea, hagamos todo correctamente. ¿Para cuidar qué? Nuestro corazón, porque dice Jeremías que es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice. Pero Dios es el que escudriña todas las cosas y aún lo profundo de nuestro corazón. También eso, que respiramos, cómo estamos viviendo, porque la respiración es símbolo de vida. Hay que cuidarnos de cómo vivimos y de qué estamos sintiendo. Pero también sigue diciendo ahí el versículo 15, que tenemos que poner calzado en nuestros pies. Calzado en los pies, dice, con el apresto de ¿qué dice? Del evangelio. Lo que nos retiene firmes en el Señor es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias, que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para salvarnos a cada uno de nosotros. Pero soy yo la que me tengo que acoger a esa bendita gracia. ¿Qué hacer en medio de la crisis? Estamos viendo la vestidura espiritual que debemos de poner. Además de eso, dice el versículo 16, que debemos de tomar sobre todas las cosas, dice, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. La única manera de defendernos de los ataques del enemigo a nuestra vida es tener fe. ¿En quién confías? ¿Confías en lo que te dicen los demás o confías en lo que Dios te dice a través de su palabra? Yo no te pido que creas en mí. Yo te pido que leas tu Biblia. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú escudriñas la palabra de Dios, cuando tú comparas lo que aquí predicamos con lo que está en la palabra de Dios, tú vas a crecer en el conocimiento de Dios y vas a crecer en fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, mire cómo tenemos que vestirnos. Incluso hay una armadura, hay un escudo de la fe. El enemigo nos va a tirar dardos de fuego. Es como cuando tú estás en tu casa y no puede entrar, no te puede poseer, pero ¿qué hace? Te tira piedras y las piedras las oyes en el techo, te quiebran las ventanas, te tienden a asustar. ¿Sabe que el enemigo así hace? Como no nos puede poseer, gloria a Dios por ello, tira dardos de fuego, te tira mentiras a la mente, te tira desánimo, te dice ya no eres creyente, te dice que no vas a poder en el conflicto, te dice que no tienes fuerza, te dice que Dios ya no te quiere, te dice que nadie te ama. Mentiras, y que el Señor reprenda al enemigo en el nombre de Jesús, lo pedimos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, he aquí, dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya se acabó el mundo? Claro que no. Que ya va a acabar, quizás sí, pero no se ha acabado, y mientras no se acabe, el Señor está conmigo. Segundo, de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios a cada uno de nosotros, que entregó lo más preciado que tenía, su único hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero debemos de tomar el escudo de la fe para rechazar esos dardos de fuego que el enemigo constantemente nos está lanzando. Es la única arma defensiva que tenemos. Pero también hay que ponernos algo en la cabeza. Y dice el siguiente versículo 17, y tomad, dice, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El yelmo de la salvación. Yelmo es como un casco, es una protección para nuestra mente. Y como le digo, los dardos el enemigo los tira desde afuera y trata de minar nuestra mente. Por eso dice la Biblia que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabe cómo se pasa un día en bendición? No se pasa viendo tele. Está bien que vea un programa, está bien, yo no le prohíbo nada, no. Usted es libre de hacer lo que quiera, pero para mantenernos activos en el Señor, mire, oír alabanza, eso es lo más precioso que puede haber. Tu espíritu se regocija, tu mente se oxigena espiritualmente. Entonces vas a poder tener yelmo de salvación y estás seguro de tu salvación, porque Dios no es injusto y Él no quita lo que da.
nosotros podemos perder lo que tenemos. Dios no te quita la oportunidad de ser salvo, pero tú puedes descuidarla y la puedes llegar a perder. Por último, el mismo versículo decía, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué dice? La palabra de Dios. Esta es el arma defensiva, es el escudo, pero esta es el arma ofensiva. ¿Sabe que cuando el enemigo viene y me dice a mí alguna mentira, yo saco la Biblia? Porque ya la he leído y está en mi mente y está en mi corazón. Y yo puedo decirle al enemigo que nada ni nadie me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, decía Pablo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así nos debemos de preparar para el día de conflicto. Aquí es donde yo he encontrado, dice el salmista David, decía ahí en la palabra, que aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Entonces, debemos de tener la espada del Espíritu. El enemigo no me va a decir, ay, sos abandonada, ay, no te quieren. No, porque yo tengo esta espada con la que puedo darle al enemigo y él huye, porque esta es la fuerza que Dios nos ha dado para podernos defender. Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida. La clave, hermano, hermana, es descubrir el propósito. Amigo, incluso para ti Dios tiene un propósito en esta vida. ¿Ya lo descubriste? Yo viví igual que tú, no sabía. Yo creía que la vida era nacer, crecerse, reproducirse y morir, hacer un bulto más en este mundo, y no. Jeremías 29:11 te lo explica. Búscalo en la Biblia. No te lo voy a decir para que lo busques en la Biblia. Ahí lo escribió Dios para ti, lo escribió para mí. Yo lo encontré y ¿sabe cuál era el propósito de Dios en mi vida? 1, que lo alabara, que lo adorara. 2, que yo sea salva y soy salva en Cristo Jesús. Y 3, que predique su palabra y le sirva a Él. Y eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que he hecho por más de 34 años, servirle al Señor. Servirle al Señor. Espero, queridos hermanos, que así lo hagamos. Espero que esta palabra te ayude y entiendas y comprendas qué hacer en medio de los conflictos. Recuerda, fortalécete en el Señor. Segundo, entiende que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Tercero, usa las armas espirituales. Vístete de las armas espirituales y así vas a poder estar firmes hasta el día de Jesucristo. Así que les animo, por favor, es usted el que va a tomar la armadura espiritual. Nadie se la va a poner. Tome la decisión de hacerlo en el nombre del Señor. Y amigo, tú puedes hacerlo también. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Él no murió en la cruz porque era un maleante, porque era un asesino. No, Él murió en la cruz del Calvario para salvarte a ti y salvarme a mí, porque quien teníamos que morir ahí éramos nosotros. Dice Colosenses que ahí fueron clavados todos los decretos, o sea, las culpas de todos tus pecados ahí fueron escritas en la cruz del Calvario. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Apreciar lo que Jesús hizo, aceptar ese sacrificio y reconocerlo como tu único y suficiente Salvador. Quizás a ti te dijeron lo que a mí, que Jesús murió en la cruz, y es cierto, pero lo que no te dijeron es lo que sigue, que fue por amor a ti, que fue por amor a mí, pero que al tercer día resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre, y de ahí está intercediendo y nos ha mandado a predicar esta palabra para que tú la conozcas. Por eso te invito a que hagas esta oración que dejamos al final, para que la repitas y algo va a pasar en tu corazón. Luego nos llamas, ahí están los números, nos escribes, te comunicas y nos cuentas qué ha hecho Dios por ti. Y por favor recuerda, nos vemos en la próxima en estos mismos medios. Que Dios les bendiga a todos. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados
límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.